amigos de Contexto. Amigos, uno de los mayores retos para el país y para el mundo durante esta época de pandemia del COVID-19 ha sido mantener los sistemas educativos para que los estudiantes puedan continuar su formación. Ya hemos hablado del tema en este programa varias veces y hoy venimos con dos profesionales que están involucrados en todo lo que tiene que ver con la educación en este momento de gran reto y principalmente en la educación superior. Nos referimos al licenciado Carlos Mendieta, quien es viceministro de la MESID en el área internacional, y el licenciado Rafael Menoscal Reynoso de la revista País Dominicano Temática, cuya próxima edición será dedicada a la educación virtual en este momento. Justamente aquí tengo la edición última de País Dominicano Temático y en este caso fue dedicado al impacto del COVID en los sistemas sanitarios, económicos y políticos. Bueno, ya hemos hablado también mucho de esto. Nuestro sistema sanitario, nuestra economía, no solamente la nuestra, la del mundo, ha estado sumamente lastimada, destruida por lo que es esto. Hoy hablaremos sobre el desafío que representa para la educación, específicamente para la educación con miras al desarrollo y al sistema de enseñanzas, esta vía virtual, como una alternativa a la educación presencial. Carlos, Rafael Menoscal, bienvenidos a Contexto. Bueno, muchísimas gracias, señora Mónica, por la invitación. El privilegio de compartir también con toda su teleaudiencia las informaciones que nosotros tenemos y también, digamos, que tenemos soluciones que presentar al país en medio de toda esta pandemia. Bueno, a mí me gustaría justamente escuchar de Carlos Mendieta de qué está haciendo la MESID como organismo rector de la educación superior, si ha cambiado no solamente pues la forma de manera virtual, sino también si se está trabajando en lo que son los currículum, el contenido, etcétera. Pero antes quiero hablar con Rafael Menoscal y preguntarle, Rafael Menoscal, ¿por qué has dedicado el nuevo tomo de la revista País Dominicano Temático al tema de la educación? Bueno, es una respuesta en realidad que sabemos por su importancia, pero ¿cuál es el meollo? Si va a ser eso, la educación virtual, si vamos a tener expositores nacionales e internacionales, si vamos a conocer experiencias de otros países aquí en esta revista, en el próximo tomo, que tengo entendido que va a ser en los primeros meses del año próximo, y también qué participación van a tener en este tomo el MESID y el Ministerio de Educación para, vamos a decir, hacerlo todo más completo. Háblame de este enfoque para que luego Carlos Mendieta nos hable de estas nuevas iniciativas que tiene el MESID. Bueno, voy a aprovechar el momento porque aquí veo que Menoscal Reynoso nos ha traído este libro de cuentos, que me imagino que será un obsequio, que se llama Intermitencia del Pánico, cuentos de Menoscal, y también vale la payola, ¿verdad? Aquí está. Menoscal, adelante. Este nuevo tomo de País Dominicano Temático, háblame de él y háblame de cómo lo concibes para hacer un análisis en él de lo que es este momento histórico en cuanto a educación se refiere y la virtualidad. Primero, agradecerte, no solamente invitarme al programa por primera vez, sino estar acompañado de un joven muy talentoso como es Carlos Mendieta, que le comentaba que yo soy muy amigo de su padre. Y el hecho de que me acompañe, o yo le acompañe, en un intercambio de impresiones sobre un tema de tanto interés como es la educación, sobre todo él que ocupa un espacio importante a nivel de ministerio, creo que le da mucha fuerza a este trabajo que nosotros vamos a presentar en los próximos días. Fíjate, la revista País Dominicano Temático, que nace en el 2017, surge con una intención marcada y es presentarle al país temas de trascendencia nacional e internacional, pero que puedan surtir debates. Un ejemplo, nosotros abordamos el tema de la COVID, pero abordamos antes de él el tema de la transparencia en los procesos electorales, que fue a inicio de año, y en él nosotros aceptamos las distintas
opciones, de opinión en torno al tema. En lo que respecta a la educación, ¿qué te digo? El momento, yo vengo precisamente ahora de un evento internacional con el ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, precisamente hablando de eso, de cómo manejar la educación en medio de la crisis que afecta a todo el mundo a consecuencia de la COVID-19, del coronavirus. Entonces nosotros no vamos a abordar el tema de la educación en materia del COVID. La COVID es un evento muy circunstancial que está afectando a nivel sanitario casi a todo el planeta, pero en cualquier momento se puede dar un brote de cualquier otro fenómeno sanitario en cualquier población, tanto dominicana como en cualquier país del mundo. Entonces, nosotros vamos a abordar la educación desde no solamente de lo sanitario, sino de cómo puede afectar a una población determinada en una circunstancia determinada. Esto que está ocurriendo en el ámbito mundial en torno a la educación y en torno a cómo ha impactado sobre todo los sistemas educativos, se puede dar en cualquier otro momento al margen del coronavirus y al margen de cualquier afectación en ese sentido. Entonces, es eso. Y por ello, hemos buscado como aliado a las dos instituciones más llamadas a hacerla, que es el Ministerio de Educación Superior, que hay una disposición y hay una voluntad política de parte del ministro Franklin García Fermín para que esta edición surte el efecto que nosotros queremos en lo que implica primero orientar al país y al mundo sobre un tema tan importante, pero además conceptualizar en lo que respecta el comportamiento de una institución como es esa y como el propio Ministerio de Educación ya en otro ámbito. De modo que nosotros escogimos este tema luego de asumir el impacto del COVID en otro elemento, no como COVID, sino como puede afectar cualquier tipo de brote, cualquier tipo de situación sanitaria en materia de educación. Incluso, Menoscal, voy más lejos de ahí, es cómo puede afectar cualquier cambio a la educación. O sea, la educación es algo dinámico, igual que la vida misma, igual que la historia de los países, igual que la economía, y debemos ir adaptándonos a distintas circunstancias, condiciones, y por eso yo siempre he dicho que a pesar del frenazo, que es obvio que ha provocado en la educación, no estábamos preparados para esto, pero ya una vez esto haya pasado y lo hayamos superado, yo creo que el sector de educación y los estudiantes al mismo tiempo habrán crecido, los profesores van a estar mejores preparados, los alumnos, aunque hayan perdido contenido de una manera, lo habrán ganado desde el punto de vista tecnológico, porque aún los más pobres, que siempre se ha dicho que la brecha económica se va a aumentar, y es verdad que es cierto, pero se van llenando estos huecos y al final un niño de bajos recursos va a haber aprendido a manejar los dispositivos, aunque todavía no hayamos podido darles dispositivos a todos los muchachos. Mira, y hay un elemento que voy a aprovechar este espacio para abordarlo con la mayor sencillez posible, y es el acercamiento entre el hijo y el padre en materia educativa. Porque históricamente ha habido sobre todo en los últimos tiempos, ha habido una desconexión del padre como tutor, pero el padre como ayudante, diríamos, por buscar una palabra simple, ayudante de sus hijos, conductor de sus hijos. Que antes era común. Sí, pero ahora esto está provocando un mayor acercamiento, claro, con la distancia que implica esa brecha que hay entre el padre y el hijo en lo que implica la tecnología, porque ya los niños nacen con una tablet o con un dispositivo cualquiera en las manos y en su cerebro. Es decir, hay niños que de 1 o 2 años ya te manejan un celular con más destreza que uno mismo. Entonces, esto todo tiene su ángulo negativo y positivo. Como todo en la vida, aunque momentáneamente y en lo inmediato
el negativo sea más grande. El que se imponga, y se porque vea es el sanitario. Claro. Pero lo que implica esto que estoy señalando va a ser muy provechoso porque está provocando un acercamiento y está provocando además una concienciación de parte del padre de que tiene que estar al lado del hijo para darle seguimiento a los problemas de su escuela, de su educación. Como tú muy bien dices, se había perdido. Claro. En los últimos 15 años se había perdido esto. Y muchos se quejan de lo que implica, porque tiene sus complicaciones, todo tiene una complicación. Muchos padres se quejan del tiempo que tienen que invertir, pero es que en verdad en nosotros invirtieron tiempo, nuestros padres. Muchísimo. Entonces, ahora, a mí me enseñó a leer mi mamá. Yo llegué sí, alfabetizada y sabía sumar y restar a la escuela. Entonces, eso no lo hice yo con mi hija, de hecho. Lo hizo mi mamá un poco, pero yo no lo hice porque es que también la vida del adulto, del padre y de la madre actualmente es muy rápida, es muy complicada, también hay que ver eso. Yo veo, por ejemplo, la ayudante que yo tengo en mi casa, mi asistente, ella ve por YouTube en su celular las tareas de su niño que nada más tiene 3 años. Y yo veo, bueno, necesito un cono, de manera que ella está involucrada, incluso desde la distancia, porque ella llega los viernes a su casa, ella ya sabe lo que el niño está haciendo durante la semana y esa parte es positiva. Y también que los padres, por ejemplo, de escasos recursos, también se están poniendo a tono con la tecnología para ayudar a los niños, o sea que por ese lado les conviene. Bueno, y hay un elemento claro en esto que estamos nosotros tres. El que va a manejar el tema educativo es Carlos. Sí, en verdad, nosotros estamos haciendo la plataforma. Yo soy un afrentoso, un osado delante de un viceministro, meterme en un tema de profundidad. Es decir, yo simplemente me coloco al lado tuyo y vamos a entrevistarlos a los dos. Pero el entendido es Carlos. Yo sí quiero terminarla con la respuesta que debí darte con respecto a tu pregunta, y es en lo que concierne al contenido del próximo número de País Dominicano Temático, que hay varios autores, varios analistas, nosotros le llamamos analistas a los articulistas, varios analistas, sobre todo del Ministerio de Educación Superior, por el empeño que ha puesto el ministro. Ahí vamos a estar nosotros. Ahí está sí. Carlos, que tiene un aporte interesantísimo, que yo espero luego venir con ella, con la edición, y comentarla aquí. Claro. Pero hay varios analistas de España, de la Universidad de Barcelona y de otras universidades de España. De modo que nosotros esperamos que esta edición de País Dominicano Temático sea un aporte nuestro a este proceso tan complejo y complicado que vive el mundo, sobre todo los sistemas educativos, no el dominicano. Nosotros estamos saliendo con notas buenas, y lo voy a advertir aquí. Nosotros como dominicanos y como media isla, nosotros vamos a salir airosos, porque hay una voluntad también de parte de las autoridades más importantes del gobierno y más importantes del sistema educativo, que son los componentes más trascendentes, que es el Ministerio de Educación, con el doctor Roberto Fulcar a la cabeza, y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con el gran amigo Franklin García Fermín, y que tenemos aquí un representante quizás de lo más llamado a estar al frente de estas cosas. Y no solamente de las autoridades, como tú muy bien dices, Menoscal, sino también de la ciudadanía. Vemos los estudiantes, por ejemplo, ya hablando de la educación superior, muy comprometidos. Incluso he escuchado comentarios hasta de niños pequeños que le dicen, se ponen su uniforme, porque es con uniforme que tienen que presentarse los que son virtual, y aún los que son por la televisión también se les pide para que tengan la formalidad de tener su uniforme, y que le dicen a los padres, no, espérate, no puedo hablar ahora, estoy dando mi clase. Claro está que los más pequeñitos se les hace muy difícil, y ya esta es como la parte, ¿verdad?, más delicada del asunto, porque enseñarle a un niño de 3 o 4 años por medio de un dispositivo es más difícil, porque pues lograr la concentración y que el entorno no los distraiga es difícil, pero... Y déjame darte una primicia, la voy a dar aquí, la primicia. Nosotros vamos a publicar en la próxima edición de la revista País Dominicano Temático, vamos a publicar el protocolo llevado a cabo por una de las más importantes universidades españolas en torno a este tema de la COVID-19. Todo el protocolo, es decir, cómo ellos tienen, ya están presencial, están impartiendo docencia a nivel presencial, pero ellos nos van a enviar todo, el autor de ese trabajo va a enviarnos una síntesis
de ese protocolo que se está llevando a cabo en una de las universidades más importantes de Barcelona, sobre todo. Claro, porque hay clases que se tienen que dar de manera presencial. Además, tanto en nuestro país también, ya hay universidades que han comenzado a dar las prácticas de manera presencial, pero con un protocolo estricto, algo que es bien importante para que el COVID no se nos dispare, como ha pasado en tantos otros países y han tenido que volver a cerrar. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volveremos con Carlos Mendieta preguntándote, Carlos, ¿qué ha cambiado en los protocolos del MESIT? Y entendiendo como protocolo a todo esto que, vamos a decir, supervisa lo que son las universidades en cuanto a plataformas, o sea, plataformas virtuales, ¿qué está haciendo el MESIT para que las universidades puedan impartir sus clases de manera virtual, si está ofreciendo alguna plataforma en específico para los que no tenían y en cuanto a contenidos? Volvemos inmediatamente. Continuamos este programa con Rafael Menoscal y Carlos Mendieta y le preguntaba en el segmento anterior a Carlos, como viceministro en el MESIT, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo han cambiado las estrategias para que la educación superior pueda seguir impartiéndose en el país, tanto en las universidades grandes como en las pequeñas? Y hago esta diferencia porque hay universidades que no estaban preparados con plataformas virtuales. ¿Qué base, cómo los ha ayudado la MESIT para que esto pueda seguir llevándose a cabo? Y si ha habido o habrá, porque quizás es muy pronto, ¿habrá algún ajuste en cuanto a los contenidos? Sí, mire, el MESIT lo primero que ha hecho el señor Franklin García Fremer como ministro es que produjo un acercamiento del sistema de las IES, que estaba desconectado del ministerio. O sea, había un abandono del sistema en el distanciamiento que había de los planes y proyectos. Nosotros inmediatamente se hizo un recorrido en el terreno para verificar si realmente estas plataformas estaban ajustadas para lo que los mismos estudiantados estaban demandando. Y hemos podido comprobar que en la mayoría de los casos las universidades, o sea, las IES, han hecho sus ajustes en la mayoría de los casos y a través también del Viceministerio de Evaluación, de Acreditación y una nueva dirección que se ha implementado, que es la Dirección de Educación Virtual y a Distancia, que no existía. Se incorporó esa nueva dirección que ha hecho una evaluación a todo el sistema nacional. Y esa es la que los apoya, ¿verdad? Sí, lo está apoyando, le está monitoreando y hemos estado evidenciando de que sí, de que tienen las plataformas para hacerlo, además de que había un ejercicio ya previo a la pandemia en que en la mayoría de las IES ya tenían una plataforma donde venían, digamos que de forma semipresencial, asignando una serie de contenidos, y ya había un ensayo previo, y hay otras universidades también que ya de por sí tenían esa característica. Sí, de hecho hay materias que se daban que decían y varias universidades que son semipresenciales. Exacto. Que se presentan una vez a la semana. Hay varias que estaban en esa modalidad, por lo tanto para muchas de ellas no fue un gran reto hacer la conversión. Nosotros sí hemos garantizado de hacer la revisión del sistema, pero otra cosa, en medio de la pandemia uno de los aspectos más fundamentales a pesar de es la supervisión y garantizar que, digamos, que esa deserción que ronda en términos generales el 40%, y en otras... ¿Que ronda ahora o desde antes? Ahora. Ronda el 40%. Antes, más o menos, ¿cuánto era? La deserción era mucho más baja de las universidades, pero con la pandemia, digamos que nucleó un 40% en sentido general. Y en otras zonas mucho más remotas, como es el caso del suroeste, Barahona, Pedernales, Independencia, toda esa zona aumentó a más del 60% la deserción, y eso entonces invitó al gobierno, nos convidó entre el Ministerio de Educación Superior y la Presidencia de la República a lanzar un programa que evitó ese colapso del sistema y el quiebre también del sistema, de que muchas universidades habían acumulado pérdidas superiores a los 10, 15, 20 millones de pesos. Se otorgó a través de un bono, Estudiando Contigo, que fue lanzado desde que asumimos en septiembre. Pudimos rescatar más de 33,000 estudiantes de todo el sistema y que le permitiera continuar con sus estudios. O sea, le daban una especie de beca. Sí, es un bono de fondo para los estudiantes de universidades privadas que le permite al estudiante continuar con sus estudios. Esto se entrelazó entre el Gabinete de Políticas Sociales, ahí está Prosoli, el SIUBEN y demás, para verificar que esos estudiantes que ellos mismos, porque trabajaban,
y se pagaban sus estudios, ya al colapsar, no estaban trabajando, no podían retornar a las universidades, pues se pudo evitar ese colapso. Y también al mismo tiempo, a través del Viceministerio de Educación Superior, pues se han estado revisando los currículums, se han estado revisando los contenidos de las asignaturas, porque precisamente el señor Menoscal, que estaba presente hace unas horas en el evento de la Organización de Estados Iberoamericanos, revisando específicamente cómo han fallado otros sistemas, no ahora, sino en el pasado, y que el COVID, digamos que es un reto de hoy, pero las pandemias han pasado de hace siglos. Sí. Pero se han estado revisando si los fracasos y demás de otros modelos educativos que han tratado, digamos, de llevar y de montarlo a nivel tecnológico para que la República Dominicana en este momento no fracase en el modelo tanto de la educación inicial y media como en el nivel superior. Esas experiencias las hemos adoptado, le estamos revisando para que no haya un fracaso en el modelo y que los contenidos, la gente no salga con tantos vacíos y realmente esto tenga un gran éxito. Aunque teníamos experiencias, pero esto ha sido ahora, nos ha convocado a la totalidad del sistema. Entonces, esas experiencias nos van a permitir a nosotros tener un margen de error menor. No estamos diciendo que la República Dominicana va a salir ilesa y que todo va a ser una maravilla, sino, digamos que mitigar al mínimo esos niveles de riesgo. Sí. Pero también yo creo que hay una gran oportunidad desde el plano de la internacionalización, que es también lo que me convoca en mi persona, sí. Y es que la virtualidad y toda la sistematización tecnológica permite hoy en día internacionalizar la educación superior. Y es una gran oportunidad para la República Dominicana, que tiene en los rankings del QS, del sistema británico, nos enmarca a nosotros en el nivel superior entre el 300, 400 de las universidades de la región de Latinoamérica, pero a nivel global nos enmarca en el 10%. ¿De las mejores? De las mejores. En el 10% del total de las CIES mundial, nosotros estamos en ese 10%. O sea, tenemos unas 5 o 6. Me reservo para que lo revisen y no claro. Verme que esté a favor o en contra. Sí. Pero estamos en ese sistema, o sea que las CIES nuestras están en un nivel de competitividad creciente. Sí. Y tenemos una matrícula de más de 20.000 estudiantes extranjeros, que nos ratifica a nivel global, donde tenemos profesionales de los mejores arquitectos del mundo, estamos entre los 3 mejores, tenemos médicos de renombre que dirigen hospitales hasta en Doha, en Qatar, en Estados Unidos, y otros profesionales de alcance y de posicionamiento global que ratifican que el sistema de educación superior nuestro tiene muchas competencias, tiene mucha calidad y que podemos nosotros estar con un proceso que es el que estamos haciendo de fortalecimiento interno, con aprobación de doctorados, de doble titulación y de colaboración en el país para elevar el nivel de la calidad docente, que es lo que estamos impulsando. Inmediatamente se llegó a este ministerio, a la cabeza del señor ministro, para que nuestra educación en un corto plazo, mediano o largo plazo pueda estar en competencia global, que lo está, pero podemos estar mejor. Y nosotros potenciar esto y dentro del contexto de la marca país y todo este impulso que se ha dado a la tecnología, pues nosotros también estar en comercialización a nivel global de nuestra educación superior. Carlos, ustedes están trabajando en ese mismo escenario para introducir quizás posgrados de carreras técnicas en tecnología. Me refiero, nos falta mucho en cuestión de tecnología, que es lo que le ha dado el éxito a esas economías emergentes, Singapur, esos tipos de sociedades que han salido en 50 años, han salido de la pobreza y han pasado a ser de las sociedades que mayor ingreso per cápita tiene por ciudadano. Ustedes están trabajando para especialidades técnicas con universidades extranjeras de este tipo, y no solamente, como tú bien has dicho, también para atraer estudiantes desde otros países que vengan a nuestro país a estudiar como un destino de estudio, no solamente presencial, sino de una manera virtual, como bien pudiera hacerse en colaboración con una universidad en un país extranjero, sino también en que nuestros muchachos tengan la posibilidad, sea de becas o de alguna otra forma, de hacer estas carreras posgrados en técnicos. Nosotros hemos asumido una reingeniería de la plataforma internacional, o sea, lo que son las becas internacionales, que es uno de los componentes que tiene el Viceministerio de Relaciones Internacionales. Nosotros hemos hecho lo siguiente, hemos hecho una sinergia entre Presidencia de la República, que tiene un viceministerio de monitoreo, y también está el MEPIT, que es el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Hemos tenido un estudio
de mercado, Exacto, donde muy tenemos importante. ubicadas cuáles son las áreas que vamos a potenciar. Eso nuevo, Aquí se no, ha hecho sí, nuevo eso es esto. nuevo. Antes había una improvisación en ese sentido, o sea, la gente estudiaba cualquier ¿Quién cosa. está dirigiendo esa planificación, vamos a decir? La planificación la hacemos nosotros en conjunto con el Ministerio de la Presidencia, que monitorea, y el MEPIT. Ellos nos envían el informe y nosotros en base a eso hacemos la reingeniería. Ahí está ubicada la deficiencia que tenemos en ingenierías, en tecnologías y en ciencias, que son las áreas que menos estudian y que tenemos que impulsar más. Las demás carreras están saturadas en el mercado. Entonces vamos a impulsar en esas áreas para nosotros tener el capital humano que requiere el país en esas áreas y potenciarla. Ahí tenemos muchas debilidades, aunque hace unos días recibimos a los jóvenes que ganaron el premio de la NASA. Que estuvieron aquí en el programa. Ahí, y nosotros le estuvieron. estamos becando a ellos para ser los doctores. Muchachos que venían, doctorado en esa área. Muchachos que venían desde distintos países del país, lugares del país. Desde La Barquita, desde Villajuana, San desde Cristóbal, Bonao. Santiago, y la Bonao. verdad es que me dio tanta satisfacción tenerlos aquí. De hecho, tengo una foto, después me encontré con ellos en el día de la restauración, estaban ahí todos y me dio mucha satisfacción tenerlos a mi lado y exaltar sus logros, ¿verdad? Esa es una ratificación de la calidad que tiene el sistema y de la potenciación que nosotros podemos sacar de ellos. Sí. Como un joven que ni siquiera ha terminado sus estudios pueden crear este tipo de patentes. Claro. En la NASA, donde se compitieron más de 120 países. Y la República Dominicana, que tradicionalmente no es un referente en el área de la tecnología y de este tipo de invenciones, pues se destaca. Es decir, que nosotros tenemos que hacer mayores inversiones en esos segmentos para nosotros poder construir una industria tecnológica importante que se quedó allá como un elefante blanco ahí en las Américas con el parque cibernético, que nosotros pudiéramos que tiene muchísimo potencial. Hay muchísimo potencial. Entonces nosotros sí que tenemos que acompañar en las varias formativas y luego legislar a favor para que esas industrias también se puedan venir a desarrollar aquí en el país y ese capital humano deje de huir del país. Porque lo que hacen la mayoría de esas personas es que terminan sus estudios acá, pero terminan implementándolo en países desarrollados y no es la República Dominicana el que posibilita el desarrollo de este tipo de industria. Así que ahí creo que tenemos un gran reto que tendremos nosotros como MESIT que firmar un gran pacto, digamos que para la colocación de los egresados en alianza público-privada para permitir que este elemento, este capital humano que formamos se desarrolle y se potencie aquí en el país. Bueno, has mencionado dos puntos interesantísimos y es pues identificar esos nichos que no están siendo suplidos, vamos a decir, por las universidades, o sea, que no se ofrecen esas carreras técnicas o no técnicas, y también esa alianza público-privada de que cuando el joven se gradúe tenga dónde trabajar. Yo tengo unas gráficas, le pido a producción a ver si me las pueden conseguir, y son unas gráficas donde se ha visto cuál ha sido, por qué han sido más atacadas en la pandemia, la deserción y todo eso. Tú tocaste ahorita, Carlos, y me decías que en los lugares más alejados es donde más deserción ha habido. Entonces yo te pregunto, ¿por qué? Ha sido por la lejanía, me imagino, primero que todo, porque se trasladaban de un sitio a otro, quizás estudiaban en la capital o estudiaban en un sitio lejos. ¿Y qué se está haciendo entonces en ese sentido para que se vuelvan a reintegrar estos muchachos? Bueno, nosotros, como le expliqué, lanzamos el programa del bono. Ahí pudimos rescatar más de 30.000 estudiantes con opción a llegar hasta 60.000 para evitar esa deserción. Entonces, de esta manera ellos podrían comprar quizás su laptop también. No, nosotros solamente le pagamos la matrícula para que sigan estudiando. Porque si se tienen que trasladar al estar ya no tener clases presenciales. Hay otro tipo de subsidio también. Nosotros tenemos una tarjeta que también la tiene a través del gabinete social, que se le entrega al estudiante con un bono económico para que también pueda manejarse en el tema práctico, aunque también le pagamos la matrícula. Y en algunas universidades remotas, voy a poner el caso de Eucateva, ahí entregamos 1.000 becas. O sea, que están becados. Tanto los que están cursando pueden optar por la beca, como los que van a entrar a partir de enero. En UTESUR también se entregaron 300. Muy bien. Y así nosotros hemos revisado en las áreas estratégicas donde ha habido más deserción y se han colocado una cantidad de becas en ese sentido. En la UAS, a través también del Ministerio de Educación Superior, se entregó una cantidad de fondos superior a 260 millones de pesos para robustecer la plataforma tecnológica, porque iba a sobrecargarla en este evento. Claro. Y se ha apoyado también para que en áreas estratégicas, como es el caso de Santo Domingo Este,
Cotuí, La Vega y otras latitudes, la UAS también puede iniciar un proceso de inauguración de esas extensiones que posibilite la cercanía y la proximidad hacia esos estudiantes Eso hay de que escasos recursos. tenerlo muy en cuenta. Algunas, como la de La Vega, tiene un plazo de 120 días para ser inaugurada. O sea que si habían estudiantes de La Vega que se trasladaban tal vez a Santiago o hacia Bonao, ya no tendrán que trasladarse. Y también estudiantes de Cotuí y otras regiones ya no tendrán tampoco que trasladarse a esos lugares, sino que se la hemos colocado, digamos que a la vuelta de la esquina, en su terreno. Una pregunta para ambos. El hecho del uso del Internet ha sobrecargado las redes, lo de la televisión, en la televisión, porque también muchas personas ven la televisión por estos dispositivos. Entonces el Internet está tan sobrecargado que incluso para hacer mi programa desde mi casa, muchas veces no siempre vengo para prevenir el contagio, está muy sobrecargado y de hecho la señal no se capta bien. ¿Quién está haciendo dentro de las autoridades algo para ver qué se puede hacer en cuanto a la señal del Internet en el país? ¿Tienen alguna información sobre esto? Nosotros tenemos el proyecto, creo que Huawei fue que ganó el proyecto del 5G, que se va a expandir en el país, pero también está trabajando muy fuerte ahí Indotel, y también está la OPTIC, también aportando conjuntamente con el Ministerio de Educación, el MINER, le está dando un gran soporte en toda esa plataforma que se está desarrollando, aunque en esta primera fase, para hacerlo más oportuno, lo que se optó a nivel inicial y básico fue por la opción radial y televisiva. Que lo veo muy bien. Precisamente para salvaguardar la integridad del estudiante, de que no tal vez todos tenían la plataforma, el acceso al Internet, el costo. Como eso es más complejo y vendrá en una segunda etapa que se está trabajando, primero se optó por la televisión y la radio. Y mira, muy interesante. Lo que sí están a nivel superior, porque sí ahí había una mayor facilidad de conectividad. Pero a nivel inicial y básico se optó por esa parte. A veces voy en el carro y escucho estas emisoras dando estas clases y me han parecido interesantísimas. Sí, de hecho, hasta fácil. Para mí me gusta, son conocimientos que a veces uno dice, caramba, había olvidado tal cosa y lo oigo ahí. Nos vamos a la pausa, nos están haciendo aquí con todas las banderas, volvemos inmediato. Oscar Reynoso y Carlos Mendieta nos acompañan en esta entrega y hablamos de la adaptación a esta educación virtual. Hablábamos en el segmento anterior, Carlos Menoscal, de cómo esta ha sido una salida emergente, porque no estábamos esperando esto, obviamente, cómo pudiera esto convertirse en ya una plataforma, bueno, el tiempo lo dirá, que ya sea alternativa a lo que es la educación presencial, principalmente en las universidades, pero yo pienso que pudiera incluso quedarse, llegar para quedarse, inclusive en las escuelas. ¿Qué crees tú, Menoscal, sobre el asunto? Sí, es lo que conversamos inicialmente. Si esto va a ser una experiencia riquísima y va a provocar eso. Y si hay una... La gente se está educando en medio de una crisis. Así es. Y la crisis le va a aportar bastante, sí, va a aportar mucho. Y hay muchos elementos en el ámbito, sobre todo, de la tecnología que se van a mantener. Lo presencial, vender el momento en que la gente dice, ¿por qué yo tengo que ir a la escuela si lo puedo hacer desde mi casa? Sí. Sí, hay muchos elementos que van a ser así. Es decir, que la tecnología se va a imponer porque en verdad estamos en tiempos diferentes. Incluso, no sé qué tanto, si en el MESID tendrían alguna cifra sobre esto, Carlos, y es qué tanto ha aumentado en nuestro país el teletrabajo. Sabemos que ha aumentado muchísimo, de hecho casi todos estamos trabajando desde la casa, pero en este caso me refiero también al teletrabajo de nosotros como profesionales, darle respuesta a una demanda de trabajo, una compañía desde el extranjero. Sí, mira, lo que se refiere al señor Menoscal creo que tiene muchísimo asidero. Estamos en un proceso de la cuarta revolución industrial que implica el aspecto de la robótica, de la inteligencia artificial y todos los elementos de las innovaciones tecnológicas que sin lugar a dudas se van a quedar implementados. Esto va a impactar el sistema, la gente y el estudiantado va a quedar marcado y de hecho venía marcándose, sí. Y ahora esto lo que va a hacer es que lo va a acelerar a una velocidad mayor, tendrá una participación
dentro de los componentes educativos mucho mayor y tendrá que impulsar, y evidentemente eso ha impulsado y ha movido a que el componente docente que había tuvo que hacer el salto. Y los estudiantes tal vez estaban muchísimo más vinculados con los artefactos porque los jóvenes ya de esta generación tienen mucho más roce con la tecnología, pues eso va a quedar marcado el sistema y tendrá que verse cómo habrá un elemento mixto entre la parte presencial y el elemento tecnológico para agilizar y para también optimizar las jornadas educativas. Ustedes como MESID, Carlos, y sigues ahora también con la respuesta, ustedes como MESID están trabajando con esta unidad de supervisión también con los profesores. ¿Qué plataforma de apoyo les están dando? Porque los profesores no estaban preparados para estas clases virtuales. De hecho, muchos alumnos sabían más de tecnología que sus propios profesores, porque el que es profesor de cálculo diferencial, por ejemplo, no tiene por qué saber de tecnología o de literatura romántica, qué sé yo. Entonces, ¿cómo están ustedes ayudando a esta parte del profesorado? Sí, pero nosotros acabamos de lanzar hace más o menos un mes, pero anteriormente a eso, las universidades también habían hecho esfuerzos desde el punto de vista tecnológico de manera individual. Antes de llegar nosotros a tomar posesión, ya ellos estaban haciendo la transición en el aspecto tecnológico en diversas plataformas, que bueno, me voy a reservar los nombres porque son plataformas del sector privado, pero ellos han tenido sus plataformas que nosotros hemos revisado y están muy bien adaptadas. Ahora, desde nuestra parte, nosotros hemos hecho el aporte de un diplomado conjuntamente con la Unión Europea y también con la Agencia de Cooperación Española para entonces reforzar el aspecto docente a nivel superior. Al profesorado. Al profesorado. Pero gratuito. Sí, es gratuito. Tiene que ser gratuito. Sí, es gratuito. Nosotros dimos esa facilidad. Sí. Tenemos una serie de diplomados dispersos y nosotros ahora, incluso con la Unión Europea, que tiene otros componentes, también con nosotros, que hemos abierto las puertas que estaban cerradas también. Dice el embajador Gripa que tenía 3 años tratando de conectar el sistema de las CIES. Sí. Nosotros acabamos de hacer una reunión con la Unión Europea y todo el sistema de las CIES, las diversas asociaciones de universidades, para capacitar y reforzar ese aspecto. De hecho, ahora en diciembre tenemos una capacitación y de manera continua también con otras agencias de cooperación internacional que tienen muchísimo más experiencia que la República Dominicana, como es el caso también de la USAID. Pues entonces estamos inyectando capacitaciones en el nivel superior, sobre todo a los docentes, para mejorar esas habilidades tecnológicas que tal vez algunos que otros no tenían, digamos, que el dominio pleno. Así que el sistema está siendo, digamos, que acompañado conjuntamente el esfuerzo individual que estuvieron haciendo ellas, el sistema de la CIE, pues nosotros también estamos reforzando a través de la dirección, tanto de educación a distancia virtual como del Viceministerio de Educación Superior, que lo dirige la excelentísima señora Evarista Matías. Que me imagino que están haciendo eso también en todo lo que es el Ministerio de Educación, porque era una demanda muy vieja. Era una demanda vieja cuando se aumentó el presupuesto para educación, que teníamos que trabajar con los profesores, que no era solamente hacer escuelas, y llegó el momento en que esto fue obligatorio. Antes de pasar... Usted me preguntaba por el teletrabajo. Sí. Ese indicador que lo tiene también tanto el Ministerio de Trabajo como conjuntamente el sector privado, que se le ha establecido una serie de protocolos también a nivel del Ministerio de Administración Pública, que también emitió una serie de protocolos, el Ministerio de Trabajo también lo hizo, pero en el sector privado creo que la transición ha sido mucho más fácil en ese sentido, porque como tiene un componente comercial y de rentabilidad, pues entonces ha podido proveerle simplemente un traslado a la casa, porque esas plataformas estaban establecidas dentro del espacio laboral. Lo que ha habido es una movilidad. Obviamente muchas empresas han sufrido producto de la pandemia, pero creo que las estadísticas que nosotros hemos manejado a través del Ministerio, la Dirección de Aduanas, la Dirección de Impuestos Internos y toda la movilidad que ha provocado el presidente de la República en los diversos sectores con los protocolos establecidos, hemos visto una reactivación económica importante. De hecho, Aduanas acaba de publicar que tiene recaudaciones superiores a lo que se recaudó en noviembre del año pasado. O sea, las recaudaciones de este año han sido mayores ya en el mes de noviembre. O sea que a nivel económico ha habido una reactivación muy positiva y de crecimiento. Igual la parte de impuestos internos, es decir, que la mayoría de las empresas han podido retornar a la normalidad, con excepto algunas del área de entretenimiento, que son las que aglomeran más a las personas y limitan entonces el tema de su operatividad. Claro, estas tomarán más tiempo. En el caso del turismo se han ratificado y se han reconocido más de 100 hoteles
que cumplen con todos los protocolos. Y creo que semanal se están inaugurando proyectos de construcción, igual también en otras áreas. Así que el teletrabajo y el trabajo presencial con distanciamiento también es importante y entiendo que se ha hecho una gran labor en ese sentido. Bueno, antes de pasar con Menoscal Reynoso para que nos hable un poquito de su libro en estos 2 minuticos que nos quedan, quiero preguntarte así muy brevemente, Carlos, ¿la MESIT ha sido uno de los ministerios que se le ha aumentado o achicado el presupuesto por la pandemia? Se nos ha mantenido el presupuesto. Se ha mantenido. Se ha mantenido. Lo que sí, este año, como se suspendieron programas, sí se tomaron partidas que ya se tenían presupuestadas, pero no se pudieron ejecutar. Esas partidas fueron tomadas de forma estratégica por el Estado para potenciar salud y otras áreas que el gobierno central entendía que eran prioritarias en este momento. Pero se nos mantiene el presupuesto porque es una área estratégica, el área educativa, que no se puede disminuir. Al contrario, estamos haciendo esfuerzos nosotros para optimizar y eficientizar, sobre todo en las negociaciones que hacemos en el plano nacional o internacional con las diversas universidades, instituciones y demás, para ver cómo abarcamos más e impactamos a más ciudadanos, a más jóvenes estudiantes. Bueno, estos minutitos que nos quedan vamos a dedicárselo a Menoscal Reynoso para que nos hable en estos brevemente de tu libro Intermitencia del Pánico. Cuéntanos. Que es que cualquiera creería que es un título muy ajustado a la realidad que vive el mundo. Son cuentos ¿verdad? Son cuentos de terror. Pero no. Son cuentos, breves cuentos en donde está involucrado el miedo, el pánico, casi todos. Pero son cuentos que no tienen nada que ver con terror. Son cuentos muy cotidianos que a cualquier ciudadano, a cualquier persona le puede suceder. No tiene que ver nada con la vida real. No tiene que ver nada con el COVID. Más mínimo, ni nada con el COVID. Es una obra que está concebida desde hace varios años, y se puso en circulación a final del año pasado. De modo que no, lo recomiendo. Es una de las obras que yo prefiero. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, uno sabe cuál de sus hijos son mejores. Y déjame decirte, Mónica y Carlos, ustedes que ahora finalmente trataron el tema del teletrabajo y otros, busquen la edición, la más reciente edición de la revista País Dominicano Temático, en donde se aborda el tema del teletrabajo, pero se aborda el tema de la educación. Claro, esta revista salió antes de este gobierno. Claro. De modo que hay un componente muy crítico en lo que implica la educación en el momento en que se editó, sobre todo este último número de la revista País Dominicano Temático. Se nos acabó el tiempo. Gracias a Rafael Menoscal Reynoso, gracias a Carlos Mendieta por estar aquí acompañándonos, analizando este tema de la educación virtual, que será un tema largo. Todo el año próximo estaremos con él, ya evaluando qué ha pasado con nuestros estudiantes y el profesorado y el producto de esta situación. Gracias, amigos. A ustedes, amigos, por sintonizarnos. Será hasta la próxima.